maestra Raquel González. Ella es vicepresidenta de Sedivac, además de ser terapeuta floral. Es creadora del sistema de numerología tántrica floral, profesora de Kundalini Yoga. Además tiene una voz fantástica, que eso no me lo ha dicho, pero yo lo remarco, y canta unos mantras fabulosos. Bien, yo os dejo con ella, que hoy nos va a hablar de la mística numérica del sistema floral. Así que yo cierro mi micro y doy paso a Raquel. Adelante, Raquel. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bueno, estoy encantada de estar aquí porque tenía muchísima ilusión de compartir este trabajo con vosotros. De hecho, lo que voy a compartir hoy es en exclusiva para Sedivac, o sea, lo tenía reservadito para vosotros, en calentito, recién salido del horno. Y quizá la dificultad va a ser poder sintetizar todo el trabajo en unas cuantas diapositivas, pero bueno, lo voy a intentar. Entonces, para poneros en contexto, antes de compartir la pantalla, sí me gustaría, de alguna manera, introducir el tema diciéndoos que, claro, en los últimos años sí que es cierto que ha habido muchos estudiosos, expertos, que han vinculado la terapia floral y, de hecho, el sistema floral pues con la cábala. Y bueno, por ejemplo, tenemos a nuestra compañera querida Lago Musons, ¿no?, que es especialista en cábala, con la astrología, y tenemos a Joseph Wars como un gran especialista, ¿no?, en vincular la terapia floral con la astrología, por ejemplo, a Luis Jiménez con la alquimia. Es decir, que hay bueno, una gran vinculación y uno se queda como flipando, ¿no? Lógicamente, todos estos saberes antiguos en realidad son lenguajes, ¿no? Lenguajes para llegar a la verdad, ¿no?, o por lo menos a la máxima verdad. Pero claro, son lenguajes que solamente pueden ser comprendidos por los iniciados. Y claro, el alquimista, cuando ve la obra de Bach, puede ver las señales, puede ver la firma de un cabalista y decir, wow, Bach está hablando de cábala, y tiene razón, ¿no? Y un alquimista puede leer las señales dentro de la obra de Bach y decir, Bach está hablando de alquimia, y tiene razón. O sea que, pero claro, ¿por qué? Porque es que nuestro Bach, nuestro querido Bach, era políglota. Nuestro Bach hablaba muchos lenguajes. Entonces, yo creo que tendríamos que sumar a un astrólogo, a un alquimista, a un cabalista, a un numerólogo, para poder tener a un Bach, a tener la cabeza de Bach. Entonces yo, claro, yo no soy cabalista, yo no soy alquimista, yo no soy astróloga, pero sí que es cierto que mi pasión son los números. Entonces yo, como mi pasión son los números, también he visto las señales y he podido ver las señales de la numerología mística y de la geometría sagrada dentro del sistema floral. Entonces, claro, es el único idioma que yo sé hablar. Entonces, por eso os voy a invitar hoy a un viaje a la mística numérica a través del sistema floral. Y espero que os apasione, espero que no os explote la cabeza, porque yo he intentado sintetizar todo lo que he podido. Es un trabajo de 200 páginas y lo voy a intentar sintetizar lo máximo posible. Pero yo me he apasionado, me he vuelto loca, he estado sin comer, sin dormir, porque cuando te metes en este mundo realmente es que te apasiona y te hincha el alma, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces voy a compartir pantalla para poder empezar. Entonces sí que es cierto que la verdad es cómo he llegado yo a la conclusión de que en Bach hay una numerología mística, hay una geometría sagrada, está el símbolo y el número. Pues por una razón muy sencilla, no hace falta ser muy inteligente, es que la masonería heredó de la escuela pitagórica el símbolo y el número, además de la geometría y la aritmética. Y entonces Bach, como venerable maestro de 3 logias masónicas, evidentemente no podía ignorar, es imposible que pudiera ignorar estos conocimientos. Y entonces esta es la base del trabajo que bueno, que voy a intentar compartir hoy. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, claro, si os estaba hablando de que la masonería hereda de la escuela pitagórica toda esta sabiduría de la filosofía numérica o mística numérica,
pues tenemos que hablar del principio. Y en el principio tenemos a Pitágoras de Samos, 582, 497 a.C. Bueno, esta es una de las tantas fechas porque, bueno, exactamente no se sabe la fecha de nacimiento y la fecha de muerte, pero bueno, aproximadamente. Entonces, como todos sabéis, bueno, pues Pitágoras fue un filósofo griego de origen jonio y nació en la isla de Samos. Entonces, ya a la edad de 20 años ya se había formado con los más eruditos filósofos del momento, como Anaxímenes, Anaximandro, Tales de Mileto. Pero este hombre, bueno, era un poco como Bach. Yo siempre he comparado a Bach con un Pitágoras, en el sentido de que había oído hablar que en Egipto había unos sacerdotes egipcios que, bueno, que guardaban unos misterios formidables y entonces él dijo, wow, pues me voy a Egipto y voy a intentar a ver si me pueden iniciar en estos sagrados misterios, ¿no?, de los egipcios. Y por lo visto, pues fue iniciado por sacerdotes de Memphis y por lo visto también fue iniciado en Tebas en los misterios de Isis, nada más y nada menos. Entonces, bueno, en Egipto realmente pudo profundizar en las matemáticas sagradas y en la ciencia de los números. Entonces, claro, lo que Pitágoras se trae de Egipto y luego de Babilonia, vamos a ver, tendríamos que hablar de las pirámides a las catedrales, porque esa sabiduría de la construcción de las catedrales que los masones luego heredaron, Pitágoras la cogió del Santo Egipto, porque ahí se guardaba toda la sabiduría, sobre todo los sacerdotes de Amón en Tebas. Entonces, la iniciación en Egipto de Pitágoras duró 22 años. Luego fue desterrado a Babilonia por un tema de cambio de rey o de faraón, y entonces fue desterrado junto con otros sacerdotes egipcios a Babilonia. Y en Babilonia lo que hace es ponerse en contacto con los herederos de Zoroastro, nada menos, y con los sacerdotes de 3 religiones diferentes, la caldea, la persa y la judía, lo que le permite de alguna manera ensanchar todo su pensamiento, pensar que él viene de Grecia y además que había habido del orfismo, pero bueno, esto le permite ya ampliar absolutamente su mente. Y después de 12 años en Babilonia, o sea, imaginaos 22 en Egipto más 12 en Babilonia, imaginaos, ya tienen la síntesis de toda la sabiduría antigua, de todas las escuelas de misterios, ¿no? De estas, porque bebe de la caldea, de la persa y de la judía, más de la egipcia. Entonces, después de 34 años de iniciación, o sea, poca broma, fundan la escuela de Crotona cuando vuelve a Grecia y esto es lo que le llamamos la escuela pitagórica. No puedo ampliar más, pero bueno, más o menos para que nos situemos en el espacio y en el tiempo. Entonces, ¿qué tiene que ver Pitágoras con la masonería? Pues muchísimo. Entonces, los propios masones ya reconocen a Pitágoras como uno de sus primeros maestros. O sea, ya hay códices escritos donde se nombra a Pitágoras, ¿no?, como un maestro de la tradición y ellos beben de las fuentes de Pitágoras. Entonces, lo principal que heredan los pitagóricos, perdón, los masones de los pitagóricos son la geometría y la aritmética. Esto es la parte más física, pero lo más importante es que lo que heredan es el símbolo y el número. Y esta es la parte esotérica de lo que heredan los masones de Pitágoras. Entonces, la geometría pitagórica fue la base de muchos de los conocimientos que los maestros constructores de catedrales heredaron de Pitágoras. Sin Pitágoras, de hecho, no se hubieran podido levantar catedrales. Imposible. Porque lo que se trajo Pitágoras de Egipto es brutal. O sea, a nivel de construcción. Entonces, los masones heredan toda esta aritmética, geometría, el símbolo y el número que se ocultan en las catedrales y solamente puede ser leída por aquellos que son iniciados, como siempre. Está ahí, a ti te llega lo que es el reflejo del símbolo a nivel inconsciente, pero solamente el iniciado sabe el por qué eso está ahí, tiene esa dimensión, tiene esa proporción y tiene ese número. Y esta es la gracia de los masones. Que los masones no es que sea una sociedad secreta, pero sí, como dicen ellos, es una sociedad con secretos. Entonces, bueno, la escuela pitagórica le sirve de modelo a los masones en su iniciación, incluso en la organización por grados, que está copiada de la pitagórica, y los símbolos numéricos y geométricos, que son enormemente apreciados por las logias, ¿no? Se venera precisamente estos símbolos numéricos, esta geometría sagrada y esta aritmética heredada de Pitágoras. Bien, entonces,
Vamos a centrarnos en cuál era la filosofía, en qué se basaban los pitagóricos. Los pitagóricos, para ellos, el principio divino de la naturaleza reside en los números. O sea, no se puede hablar de Pitágoras y no se puede hablar de masonería sin entender que el principio de toda la creación son los números, porque son las raíces de todas las cosas y derivan por generación de la unidad. Y de esto vamos a hablar todo el tiempo, desde el principio hasta el final, porque empieza por la unidad y termina por la unidad. Entonces, esta unidad y esta generación, esta creación empieza desde la unidad y se van generando puntos cuyas sumas forman figuras geométricas. Y algunos de estos números, para los pitagóricos y después también para los masones y para otras escuelas de misterios, hay números que están dotados de propiedades especiales y particulares. Y hay números perfectos, hay números sagrados, está la Santa Tetractis, como veremos después. Bien, entonces el principio de todas las cosas, ese uno, esa unidad, a los pitagóricos la denominan la mónada. Y entonces para ellos el universo nació de la nada. Y en esto, pues realmente todas las tradiciones están de acuerdo. O sea, tenemos por un lado, por ejemplo, los taoístas que nos hablan del no ser o lo que se llama Wu Chi, que es ese círculo infinito que es el no ser. Del no ser sale el ser. ¿No? O sea, que todas las escuelas para los hindúes es el éter, el akasha, antes de la manifestación. Entonces, es desde este principio, ¿no? De la nada, del vacío, que es el todo al final, pero que es la mónada no manifestada, y que podríamos llamar a este vacío universo el cero. Es el cero matemático, pero es el cero simbólico, que no quiere decir que no haya nada, sino que está totalmente toda la información, toda la energía es como un disco duro que está súper mega comprimida y que luego para que se produzca la manifestación se tiene que descomprimir. Y a partir de este cero eclosiona la primera chispa. Y a esto, por ejemplo, los taoístas le llaman el Wu Wei, que es cuando ese círculo infinito o ese no ser, el punto que es la chispa que lo pone todo en movimiento, hace que se origine la vida. Y en esto están de acuerdo todas las tradiciones y todas las escuelas de misterios. Entonces, esa luz originaria que aparece es un punto en ese círculo infinito, ¿no? Que sería el creador o la voluntad infinita del creador antes de la manifestación. Y esa primera chispa que aparece en medio de la nada se conoce como la mónada. Y esto es súper importante para entender la estructura numérica del sistema del Dr. Bach. Vale, entonces esta mónada, el principio de todas las cosas, representa la unidad. Es la esencia, el origen de todo, la singularidad, el punto primordial es el primario en potencia, el uno. Y en casi todas las tradiciones está representado como ese círculo infinito del no ser, vacío, universo, voluntad infinita del creador manifestada, con ese punto donde dice que ya ha empezado la manifestación, ya ha empezado la creación de las cosas. Entonces, la mónada se interpreta así, de esta manera. Bien, entonces, vamos a centrar un poquito más el tema este de la mónada, para que se entienda. Entonces, esta mónada, como digo, que es el principio, la primera chispa, es cuando el universo se pone en movimiento, que podríamos decir el Big Bang para la física, el gran Om para los hindúes, el tambor de Tamaru para los tántricos, es decir, todas las tradiciones nos han hablado de ese primer momento. El principio fue el verbo para los cristianos, en el Génesis, no había nada y de repente se dijo, hágase la luz y la luz se hizo, ¿no? Pues cuando se hizo esa luz es la primera chispa, es la mónada. Entonces, el filósofo Diógenes Laercio, alrededor del 200 después de Cristo, disertando sobre la mónada, nos esclarece varias cosas, porque dice, el principio de todas las cosas es la mónada o la unidad. De esta mónada nace la dualidad indefinida, que sirve de sustrato material a la mónada y que es su causa. De la mónada y la dualidad indefinida surgen los números, de los números los puntos, de los puntos líneas, de las líneas figuras planas, de las figuras planas cuerpos sólidos, de los cuerpos sólidos cuerpos sensibles, cuyos componentes son los 4 elementos, el fuego, la tierra, el aire y el agua.
O sea que nos estamos centrando en que todo ese principio de la manifestación está representado finalmente también por los 4 elementos que son imprescindibles para entender el sistema floral, ¿no? Donde están los 4 elementos, por supuesto. Bien, entonces vamos a empezar por el sistema floral. O sea, una vez centrados, quería centrar cuál era el tema de la mónada, porque al final acabaremos en ella. El sistema floral empieza por los 12 curadores y el número 12 es un número especialmente apreciado por los pitagóricos porque es el número ideal que surge a partir del 3, que ya veremos que es el 3 representa la Trinidad, ¿no? Para los cristianos, es el triángulo, entonces este es un número divino, entonces surge a partir del 3, que es el número divino, del 4, que es el número de la forma, el 4 terrenal. Entonces, para poner algunos ejemplos, podría explayarme mucho, pero quiero poner algunos ejemplos. El 12, en el fondo, lo que es un número de las divisiones espaciotemporales. Es decir, son las partes de una unidad. Representa la totalidad de las partes de una unidad, ya sea hasta un ciclo temporal, como por ejemplo los 12 meses del año, una medida espacial o una unidad de conciencia. Y esto es importante. Divide el cielo en forma de cúpula en 12 sectores, formando los 12 signos del zodiaco. Entonces, claro, ya veremos que el 12 y el 7 no son casualidad. No podría Bach haber escogido otros 2 números, porque son los 2 esquemas más importantes de los cielos, el 12 y el 7. Seguimos. A ver que me sale aquí cosas por en medio. Vale. Entonces, seguimos, porque esto sigue. Entonces, el 12, tenemos las 12 columnas del Templo de Salomón. Evidentemente que Bach conocía como buen masón, porque las 12 columnas están representadas en los talleres masónicos e incluso en algunos templos que conservan esta estructura de las 12 columnas. Además, en ellos están inscritos los 12 signos del zodíaco. Los 12 meses del año, los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, los 12 trabajos de Hércules, las 12 piedras preciosas descritas en el Apocalipsis como los fundamentos de la Nueva Jerusalén. Y, lo que era para Bach, las 12 posibilidades del alma para evolucionar. Entonces son las 12 partes de la unidad. Entonces, esto nos habla de los 12 grupos de almas, es decir, cuando el alma encarna tiene 12 posibilidades para evolucionar y escoge aquella que le viene mejor a la hora de encarnar. Y eso tiene que ver con el signo del zodíaco y, tal como nos dice Bach, en el caso de la luna, en la posición de la luna en el momento de nuestro nacimiento. O sea que el 12 es imprescindible en el sistema. Bien, seguimos. Pero claro, están los 7 ayudantes, pero no fue por ese orden. O sea, cronológicamente Bach, primero, después de los 12 curadores, de los 12 grupos de almas, 12 signos del zodíaco, en este caso 12 signos lunares, busca 4 ayudantes. No va por los 7, no va por los 7 en inicio, sino que primero busca 4 y después 3. Sabiamente. ¿Por qué? Porque estos 4 ayudantes son el cuaternario pitagórico, son los que permiten la forma. Hemos dicho que el 3 era el número divino y el 4 era el número de la forma, y este es el cuaternario pitagórico. Pero además son los 4 elementos de Empédocles, que es esto lo que Bach está buscando, los 4 elementos: fuego, agua, tierra, aire. En el cristianismo, además, tenemos lo mismo, ¿no? Es decir, el 4 representa la tierra con sus 4 cuadrantes, representados por los 4 evangelistas o los 4 puntos cardinales. En la Cábala tenemos los 4 mundos del árbol de la vida: emanación, creación, formación y acción. En el tetragrama del nombre de Dios, que son tetragramas, 4 letras, que son Yod, He, Vav, He, tenemos el 4. Tenemos los 4 planos de la existencia: físico, emocional, mental y espiritual. O sea, imaginaos, el 4 es el mundo de la forma. Sin el 4 no podemos solidificar ni materializar absolutamente nada en la materia. Entonces Bach, cuando ya tiene estos 4 ayudantes, que son los 4 elementos de Empédocles, busca otros 3, por supuesto, porque necesitamos el equilibrio entre el 3 divino y el 4 de la forma. Y tenemos los 3 ayudantes restantes.
Entonces, este 3 es uno de los números predilectos de los pitagóricos porque es la tríada o número divino, porque cada tríada está unida a una mónada, con lo cual el 3 siempre te remite al 1, como esta paradoja de la Santísima Trinidad, ¿no? Que son 3 pero son 1. Pues esto tiene una explicación en Pitágoras, porque cada tríada está unida a una mónada. Entonces, en la Trinidad cristiana tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la India tenemos Brahma, Shiva y Vishnu, en Egipto Osiris, Isis y Horus, las 3 gunas del yoga, que son las fuerzas fundamentales de la naturaleza, lo tamásico, que es la inercia, lo rayásico, que es la acción, el fuego, y lo sátvico, que es lo angelical, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Las 3 fuerzas alquímicas, por supuesto, azufre, mercurio, sal, las 3 columnas del árbol de la vida, misericordia, severidad y equilibrio, y la triple naturaleza del hombre, cuerpo, mente y espíritu. Entonces, imaginaos el peso que tienen estos números. Y ya tenemos los 12, más los 4, más los 3, que son los 12, y los 7. Y llegamos al 7, porque claro, el 7 es un número sagrado en todas las tradiciones, en todo rito y en todo culto. Y los masones no iban a ser menos. Entonces, estos 7 ayudantes, que son los ayudantes de los 12 curadores, el 7 es un número sagrado que engloba lo mismo que el 12, lo que pasa que el 12 es 4 por 3 y el 7 es 3 más 4. Engloba la Trinidad del Espíritu y el cuaternario de la forma. Entonces, es el número perfecto pitagórico, ternario más cuaternario, es el número venerado por los masones. Y esto es súper interesante porque para fundar una logia justa y perfecta se necesita el concurso de 7 maestros masones. Imaginar la importancia que tiene el 7 para los masones y por tanto para Bach. Por eso eran 7 ayudantes, porque se necesitan 7 maestros para formar una logia. Luego tenemos el séptimo día, el Sabbat o día santo, ¿no? En la religión judía, los 7 pasos del rito de consagración, los 7 rayos de la doctrina teosófica, los 7 pasos alquímicos. Es decir, aquí tenemos, y podríamos continuar hasta mañana con los 7 colores del arco iris, los 7 días de la semana, es decir, esto es inacabable. Entonces, ya tenemos los 12 curadores y los 7 ayudantes, y todos estos números con este simbolismo que acabamos de ver, Bach nos lo plasma en un esquema circular. ¿Dónde están todos? Están los 12, los 4 y los 3. Bien, entonces aquí voy a dar las gracias a mi gran amiga, que la quiero con locura, Lago Musons, que me ha pasado esta imagen que hizo ella, porque si la tengo que hacer yo, estamos esperando hasta la semana que viene, porque no me da, porque ya no me daba la vida. Entonces, justamente aquí es donde vemos estos 12 curadores, que son los 4 por 3, más los 7 ayudantes, que son los 3 más 4. Y aquí está punteado y maravillosamente explicado eso de la tríada, donde cada tríada está asociada a una mónada. Entonces tenemos vine, línea continua, oak, oat y olive. Es decir, esa es la tríada pitagórica. Pero claro, la tríada siempre está asociada a una mónada que está en el medio, que es oat. Y aquí tenemos los 4 elementos, tierra, fuego, agua y aire, los 12 curadores, que están hechos, divididos por tríadas. O sea que toda la estructura pitagórica está representada en este esquema circular de Bach, donde vemos esos 12 y esos 7, pero la importancia del 3 como la tríada, el 4 de los 4 elementos y las 12 partes de la unidad o las 12 posibilidades del alma para encarnar y para evolucionar. O sea que imaginaos, todo esto ya nos lo deja Bach, pero claro, es lo que digo. Aunque Bach de alguna manera se desfasa o se separa un poco de la masonería al final, recordemos que al final de sus días, la última conferencia masónica que da, la da en una logia masónica, y que los masones son especialistas en esconder los símbolos de tal manera que solamente los iniciados puedan reconocerlos, ¿eh? Y para eso muestra un botón los constructores de catedrales. Bien, seguimos. Entonces, si os fijáis, este esquema circular de Bach es lo mismo que la explicación de la mónada, es decir, Ot
Wild es la mónada, es la unidad de la cual procede toda la manifestación, es el uno. Luego ya veremos cuando hace el esquema especular, donde Wild, en lugar de en el centro, como ya es una estructura en triángulo, nos queda abajo de todo porque es el 1. Y tenemos el 1, y tenemos el 2, y tenemos el 3, y tenemos el 4, que es lo que vamos a ver ahora. Pero para que veáis que este esquema es la representación de la mónada, de la unidad. Por eso pone Wild en el centro. Y acordaos que Bach nos decía, es que Wild sirve para todos, porque en Wild está toda la información del desplegable posterior de la dualidad, de la tríada, del cuaternario y de los 12. Es decir, todo eso, si lo comprimimos, lo metemos en el 1, y por eso Wild es ese catalizador que sirve para todos. ¿Por qué? Porque en Wild está contenida toda la información de la manifestación. Bien, entonces, ahora vamos a ver eso con flores. Justamente lo que acabamos de ver en el esquema, tenemos el 1, la mónada, que es el principio de todas las cosas, representado en el esquema por Wild. Después tenemos el 2, la dúada o díada, que es la dualidad femenino-masculino, yin-yang, y lo tenemos representado por las esencias Vine y Olive. Después tenemos el 3, la tríada, que son las tres fuerzas, femenino, masculino, unidad. Tenemos Vine, Olive, Wild. Y por último tenemos el 4, el cuaternario, que son los 4 elementos, Gorse para el fuego, Rockwater para el agua, Oak para la tierra y Heather para el aire. Y tenemos 1 más 2 más 3 más 4, que es igual a 10. Y es aquí donde quería yo llegar, porque el 10, que para los pitagóricos es el número sagrado por excelencia, representado por la Santa Tetractis, representa la totalidad de la creación. Es decir, Bach en su esquema circular nos está explicando la totalidad de la creación. Aquí lo vemos, es decir, tenemos que ese 12 más el 7 son 19 remedios, que 1 más 9 son 10, la totalidad de la creación. Y a donde yo quiero llegar es que ese 10 es el número de la perfección y de la Santa Tetractis pitagórica. Para Pitágoras el 10 es el número perfecto, porque está formado por la suma de los primeros 4 números, el 1 más el 2 más el 3 más el 4, cuyas 10 unidades pueden disponerse en forma de triángulo perfecto, o sea, un triángulo equilátero, como veremos ahora. Entonces, para ellos el número 10 es denominado la Santa Tetractis, porque simboliza la perfección y el orden divino, utilizado por el Creador, y contiene la raíz y fuente del flujo eterno de la creación. Es decir, en el 10 está toda la realidad representada, es decir, toda la creación está representada en esta Santa Tetractis, porque tenemos la unidad, porque tenemos la polaridad masculino-femenino, porque tenemos la tríada, porque tenemos el cuaternario de la forma, y eso da 4 por 3, nos da el 12, que son las 12 partes de la unidad. Y todo eso está representado en el esquema circular del Dr. Bach, y yo lo puedo ver desde los números. El alquimista verá las señales de la alquimia, y el astrólogo los de la astrología, y el cabalista los de la cábala. Es decir, por eso digo que entre 5 o 6 podemos hacer medio Bach, ¿no? De los lenguajes que él podía dominar, sobre todo a raíz de ser gran maestre de la masonería, por supuesto, porque son herederos de toda esta sabiduría. Bien, entonces este 10, que es el número de la perfección y de la Santa Tetractis, que lo tenemos representado aquí con ese triángulo equilátero, donde está el 1 más el 2 más el 3 más el 4, que es la Santa Tetractis, lo vemos en equivalente en el delta masónico, que está representado por la pirámide más el ojo que todo lo ve, y que luego también lo tenemos representado en el delta cristiano, que lo vemos en los tímpanos de las catedrales góticas. Es decir, todo esto se repite y se repite. ¿Por qué? Porque es geometría sagrada, por supuesto. No es para decorar, no es para que quede bonito. Entonces,
yo me preguntaba, vale, muy bien, pero ¿dónde viene el 19? Yo estaba obsesionada de por qué 19 remedios. Porque, a ver, me estaba yo como que sí, vale, que 12 más 7 son 19, pero ¿por qué 19? 19 arriba, 19 abajo, luego en el esquema especular. Bueno, pues dándole y meditando y observando la Santa Tetractis, que ya no sé si entré en meditación o en coma, pues de repente, claro, dije, claro, ¿cómo no? O sea, lo he tenido delante de la cara todo el tiempo y no lo vi. Claro, si cogemos esa Santa Tetractis, el número 10, que es ese triángulo equilátero que representa el 10, dentro podemos poner 9 triángulos que son exactamente iguales al mayor, con lo cual estamos hablando de un fractal, y a su vez esos 9 triángulos se pueden reproducir donde en cada uno de ellos puedes replicar nuevamente esos 9 triángulos. Y si cojo el 10, que es el equivalente a la tetractis, y le sumo 9, que son los triángulos, me sale el 19. 9 triángulos dentro de un triángulo mayor. Y ahí tengo el 1 más el 9 otra vez, que da 10, que es el esquema de Bach. Y además nos dice el esoterismo, 9 y 1 juntos revelan a Dios en el hombre, es decir, la firma de Dios, la firma de la creación. Entonces, aquí ya con el fractal, vemos que esto es una figura fractal, o sea, muchísimas otras, pero que aquí estamos viendo la fractalidad, es decir, cada uno de los triángulos pequeños dentro del triángulo mayor conservan las mismas características del primero, pero a otra escala. Ahora es cuando empezamos a entender la fractalidad que hay en el esquema especular, porque es lo mismo, pero a otra escala. Por eso el 19. Esto a mí me explotaba la cabeza, pero yo dije, es que ahora lo entendí por fin, ¿no? Pero fue observando la tetractis pitagórica, que tanto aman y tanto respetan los masones. O sea, si yo te digo que fue observando un gurú de la India, pues no cuadra porque Bach no estaba conectado con esa filosofía, pero sí, precisamente con la Santa Tetractis que se venera por la masonería. Y además es el delta. El delta masónico representa la figura de la pirámide. El número 10, la Santa Tetractis, el número de la perfección. Bien. Entonces, yo, claro, para completar huecos, porque claro, yo no soy pitagórica, soy más bien de la numerología tántrica de la India, que sé que Bach no conoció, porque es imposible, pero sí que lo conectaré con otras cosas que Bach sí conocía. Pero para que veáis que en todas las tradiciones que son milenarias, hay consenso y todo es exactamente igual, pero con otro lenguaje. Entonces, en la numerología tántrica tenemos que aunque utiliza 11, es decir, la numerología tántrica se basa en 11 números, cada número del 1 al 10, porque la creación también termina en el 10, se corresponde con un gurú, cada gurú con una virtud y cada uno de esos números con un cuerpo espiritual. Es decir, solo hay 10 cuerpos espirituales. Lo demás ya es otra historia, ya pasamos de rango, ¿no? Entonces, el 10º cuerpo espiritual de la numerología tántrica es el cuerpo radiante. Entonces, es la última capa energética del ser y representa lo mismo que la tetractis pitagórica, la totalidad en manifestación, ya que integra los 9 cuerpos anteriores, 9 más 1, 10. Entonces, sí que es cierto que la vibración 11 que veremos después representa al maestro espiritual y ya nos salimos del videojuego porque ya es el eslabón que nos conecta con el universo, con la mónada y con el uno. Y es a donde yo voy a ir a parar al final. Entonces, como yo sé que Bach no puedo conocer esta tradición milenaria de la numerología tántrica porque fue llevada a Occidente por Yogi Bayan en 1968, o sea que es prácticamente imposible. Yo fui a buscar qué fuentes sí conocía Bach, además de la pitagórica. Y la que conocía, evidentemente, que esto no lo ha demostrado ya 1000 veces la Gomusons con sus trabajos de la Cábala. Sabemos que Bach, sí que es cierto que no todas las logias masónicas estudiaba Cábala, pero precisamente en las que estuvo Bach, sí.
Y lo sabemos precisamente por la Homosons, que hay cartas donde él relaciona, de hecho, a Víctor Bullen y a Nora Weiss con las dos columnas del árbol de la vida, con lo cual ya sabemos que la Cábala sí la conocía. Entonces, qué curioso que tenemos los 10 gurús, que tenemos el 10 como el número de la totalidad para los pitagóricos y luego tenemos las 10 sefirot del árbol de la vida. El árbol de la vida es el arquetipo que explica cómo se crea la realidad. Es decir, es lo mismo, es el esquema de la creación, que empieza en el 1 con Keter, que es la mónada, que es la chispa, que es el Big Bang, que es el gran Om, y termina en la última Sefirot, que es 10, que es Malhut, que es todo está realizado. La creación se ha terminado con el número 10, como para los pitagóricos. Entonces, las 10 Sefirot son los 10 números primordiales, los arquetipos de manifestación de lo divino. Las Sefirot son los niveles de conciencia. Podríamos equipararlo también a los 7 chakras principales, en el sentido de que cada uno es un nivel de conciencia superior. Entonces, esto es ya veremos que esto empieza más atrás con el 0, como hemos dicho antes, pero cuando se enciende la chispa, el verbo, el Om, aparece Keter, que es la mónada del 1, y esta unidad se va fragmentando en diferentes niveles de conciencia hasta que llega desde la unidad a la multiplicidad de las formas, completando toda la formación de la vida. Este sería el esquema, que me perdonen los cabalistas por la, por la síntesis de la síntesis que he hecho de el árbol de la vida, que es muchísimo más, pero es que si no, no terminamos. Muy bien. Entonces, ahora tenemos algo singular. Hemos llegado hasta el 10 porque ya hemos visto el 19, ¿no? Aquí tenemos el esquema especular. ¿Qué ocurre? Va cuando tiene los primeros 19 remedios, que piensa que ya ha terminado, resulta que aparecen los últimos 19 remedios. Y además los pone en un esquema en espejo, que aquí está la clave de todo, porque si no, de todo lo que voy a hablar a partir de ahora no tendría sentido. Pero es un esquema espejo, porque él ya lo dice. Primero, porque los primeros 19 remedios se preparan por el método solar. Entonces, si tú quieres un remedio, y aquí estoy tirando de mi amigo Jordi Cañillas, si tú quieres hacer un remedio de polaridad, de dualidad, solariza. Si quieres un remedio de unidad, ebulle, porque en el método de ebullición utilizamos prácticamente todas las partes de la planta o del árbol. En la solarización solamente la flor. Entonces, ya tenemos dos sistemas y nos está hablando de 19 y 19. Entonces, antes hablé de que era un fractal el número 19, claro. Entonces, Ibach nos dice que las 19 últimos remedios se corresponden con los 19 primeros. Y por eso nos hace un esquema espejo. Claro que se corresponden como un fractal. O sea, es lo mismo, pero en otra escala. Por eso dice que son más espiritualizadas, porque es un fractal. Los 19 segundos remedios en realidad van antes porque están más espiritualizados, es decir, los 19 segundos provienen de los 19 primeros, de los que son un fractal, es decir, conservan las mismas características y propiedades, pero a otra escala. Y tenemos la escala espiritual y la escala material. Por eso el 19, y yo no lo entendía, ahora lo entiendo, es un fractal. Los 19 y los 19 son un fractal del otro. Y acordemos que acabamos de ver que 19 es 1 más 9, que es 10, es la totalidad. Y eso nos da 1. Entonces aquí tenemos, en este esquema especular hay dos lecturas y yo os voy a plantear una hipótesis. Esto es como un juego de ajedrez. Y en un juego de ajedrez tenemos las fichas, o sea, las figuras, los trebejos y el tablero. Entonces, 19 más 19, como podéis ver aquí abajo en el esquema, suman 38, que suman 11. Los 38 remedios son los trebejos, son las piezas. Y esta parte que queda aquí en la parte derecha, que es 19 más 10 más 1, 19 más 10 más 1, que nos da dos unos,
que no sabemos si es un 11, si es un 2 o qué es, esto es la representación del tablero. Y es de lo que os voy a hablar ahora, de las piezas y del tablero, porque hay dos preguntas y dos respuestas con este esquema. Y aquí es donde ya dije, wow, ahora ya voy entendiendo de qué va el doctor Bach. Bien, pues sigo. Entonces, ahora como hemos visto, vamos a hablar de las piezas, que son 19 más 19 son 38, que son las piezas del tablero de ajedrez, que suman 11. Y el 11 no es un número a ningunear ni ignorar. Es el primero de los números maestros en todas las tradiciones y en todas las escuelas de misterios. Desde los pitagóricos a los masones, a los místicos de la India, el 11 es el 11. Y es un número que no se reduce, porque es el 11. Es un número maestro. Entonces, vamos a empezar por la numerología tántrica. Entonces, el número 11 en numerología tántrica representa al gurú, el que te lleva de la oscuridad a la luz. Gu es oscuridad, lu, luz. Es decir, yo estoy en la oscuridad y de repente llega una fuerza que me lleva hacia la luz. Eso lo podríamos traducir por despertar, por el número de la iniciación, ¿no? El despertar espiritual. De hecho, en numerología tántrica el 11 representa al maestro espiritual, engloba la totalidad porque es la cristalización y manifestación de los 10 cuerpos espirituales. Es decir, es un punto más del 10. Y para la numerología tántrica es el centro de mando que te permite dominar el plano físico y te da libre acceso al plano espiritual. Es decir, me salgo del tablero de la creación, de la manifestación y empiezo a ver que puedo tener acceso al plano espiritual. Y para ellos representa el ave fénix y también se ha utilizado a nivel simbólico por los masones como el águila, que sería el equivalente, y que tiene que ver con el que renace sus cenizas y se eleva hacia la luz. Entonces, el 11 es la fuerza que libera la conciencia del hombre. Y esto, quedaos con esto porque es importante, para la numerología tántrica, el 11 es el peldaño hacia Dios. Es decir, hay una escalera y el 11 es el primer peldaño hacia Dios. Vale, entonces, y aquí tengo que reconocer que creo que fue en el 2020, por casualidad o no, escuchando a un gran cabalista que es Raúl Durán, ya os digo, no leyendo, escuchando, porque era un podcast, escuché una explicación sobre el número 11 de la cábala que me dejó temblando y dije, ajá, esto sí que mola, porque realmente cuanto más abierta estás a la información y no te cierras a una sola doctrina o filosofía, más te das cuenta de que todo es lo mismo, pero claro, el lenguaje de otra tradición es tan enriquecedor, ¿no? Que se va sumando, es cuando empiezas a entender las cosas realmente. Entonces, esta explicación, como yo no soy cabalista, se la debo a Raúl Durán. Entonces, él nos dice, pongo comillas porque esto es literal, es decir, me gustó tanto que me puse a tomar notas literales de lo que el señor decía en el podcast. Y decía, el tetragrama del nombre de Dios hace referencia a todo el constructo de la realidad holográfica. Y aquí lo dejo. Y luego ya veremos. Entonces, la gematría es la ciencia que nos enseña a medir la conciencia. O sea, como sabéis, para los cabalistas está el alfabeto, que son las 22 letras hebreas, y cada letra tiene asociada un número. O sea, imaginaos importante que es el número para los cabalistas. De hecho, cuando dos palabras tienen la misma gematría, son intercambiables, porque si suman lo mismo, vibracionalmente también lo son. Y por eso es tan importante la gematría para los cabalistas. Y lo que me sorprendió, que ahí es donde dije, wow, esto me interesa, dice, el número 11 está dentro del nombre de Dios. Y dije, esto me interesa. Y el nombre de Dios, que se lee de derecha a izquierda, es Yod, He, Baf, He, donde si utilizamos la gematría, es decir, traducimos cada letra con su número correspondiente, tenemos que Yod es 10, G es 5, Baf es 6 y G es 5.
Y esto se divide en dos partes porque está el mundo superior y está el mundo astral. Entonces, el Yod más el He, que es 10 más 5, es 15, que representa, como veremos ahora, los mundos superiores. Y el 6 más el 5 suman 11, o sea que ya tenemos el 11 en el nombre de Dios. Y ya cuando ya me explotó la cabeza, fue cuando el 11 y el tetragrama que acabamos de ver lo conecta el señor Durán con el árbol de la vida. Y entonces ya flipé. Y entonces nos dice, en el tetragrama el 15, que es 5 más 10, representa el mundo superior. Y el 11, que es el 5 más 6, representa la manifestación física de lo que viene de los mundos superiores. Y esto es literal también, el cabalista Isaac Luria dice que el árbol de la vida es el arquetipo metafísico del alma y de la realidad de todo lo que existe y está compuesto por 10 sefirot, pero además en él está impreso el tetragrama del nombre de Dios, porque el tetragrama, eso que acabamos de ver, representa el árbol de la vida. Y esto dice Raúl Durán que esto es cábala profunda, es decir, esto no es lo primero que tú entiendes de la cábala cuando hablas del árbol de la vida, pero él nos dice que este gran cabalista, Isaac Luria, dice que en el árbol de la vida también está incrustado, impreso, el tetragrama del nombre de Dios. Y aquí sí que me volví loca porque he tenido que hacer imágenes con lo que yo estaba escuchando de Raúl Durán. Y es esto. Imaginaos. Entonces aquí tenemos el mundo superior, que tenemos Yod y G, como hemos visto en el tetragrama, y aquí tenemos en el árbol de la vida donde están Yod, que es el 10, está en el paso entre Keter y Jotma, y el G es la Sefirá de Binah, y esto sería el mundo superior. Y el 11 en realidad son las 7 restantes séfiras, es decir, es el mundo astral. Y tenemos a Baf, que es el número 6, que es todo esto, y luego tenemos a G, que es la esfera de Malhut, y todo ello suma 5 más 6, 11, y es el mundo astral. Entonces, en el mundo astral es donde está el tikkun, es decir, donde uno vive el karma, el peso de los astros, el tikkun, que se llama, y de hecho, para salir del mundo astral tienes que volver a la esfera de Binah, o sea, al mundo superior. Entonces, no sé si ya os está explotando la cabeza, pero a mí me parece fascinante, ¿no? Este descubrimiento de la cábala. Tendré que seguir investigando. Bien, entonces sigo. Y aquí es donde yo quiero ir a parar al final. Entonces, dentro de la cábala, o sea, ya hemos visto que está el árbol con las 10 sefirot, que tiene que ver desde lo 1 a toda la manifestación en el 10, ahí la manifestación se terminó, ya se ha acabado la creación, es decir, es el todo, ¿no? Bien, entonces para ellos hay algo que se llama el rayo relampagueante. Y el rayo relampagueante es el sendero de la creación, es decir, desde el cero, porque aquí sí que os voy a hablar del cero, que es la mónada no manifestada, la voluntad infinita del creador, el akasha o el éter de los hindúes, el no ser de los taoístas, lo que queráis, que los cabalistas llaman Ayin, en Sof o en Sof Or, que no deja de ser la nada, el infinito, la voluntad infinita. Después llega el 1, que es cuando ese punto dentro del círculo, que es la primera chispa. Entonces nos está hablando que del 1 al 10, estas flechas descendentes que van recorriendo las diferentes séfiras, es el sendero de la creación, desde el 1 a la totalidad de la manifestación de las cosas, donde nos incluimos como seres humanos, ¿no? El mundo material, el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo humano, todo. Y es el descenso del poder desde la fuente inmanifestada, que es ese cero que está fuera del tablero de juego, está fuera, hasta el estado de máxima separación, que es Malhut, que es la séfira número 10. Lo mismo que la Santa Tetractis, ¿no? El 10, ahí se acababa, es la totalidad de manifestación, igual que el 10 en la numerología tántrica, que ya se acaba en los cuerpos espirituales, se acaba en los gurús, se acaba todo porque la manifestación termina ahí, no hay más, ahí se acabó. Muy bien, pues seguimos. Y aquí es donde ya disfruté como una loca. Y esto ya no es de Raúl Durán, sino que esto ya lo he sacado de Eduardo de Maderiolas, que es un cabalista
y es de un libro que se llama El camino del árbol de la vida, que me parece súper interesante. Y aquí tenemos el número 11, o lo que es lo mismo, la subida de la escalera. Pensar que estamos hablando de los trebejos, estamos hablando de los 38 remedios, estamos hablando de las fichas del tablero de ajedrez, que son los 38 remedios, pero que hablo del 11 porque 3 más 8 son 11. Entonces, estas piezas, estos remedios, son la subida de la escalera. Y ahora lo vamos a ver con esta representación que me fascinó. Entonces, hemos visto el rayo relampagueante de la unidad a la totalidad de la manifestación. Bien, cuando el rayo relampagueante llega a la 10ª sefirá, Malhut, el número 10, cuando ya se acabó toda la manifestación, pueden pasar dos cosas. Uno, el proceso de desarrollo interior se detiene, es decir, la persona se queda en la materia. Yo eso le llamo la pastilla azul. Si estamos hablando de la película Matrix, Neo, la pastilla azul, es decir, me quedo en el videojuego disfrutando de la materia y qué bueno está el pollo y qué bien me lo estoy pasando. O puede pasar que al llegar a Malhut, dar la vuelta en Malhut e iniciar el camino de vuelta, inicio del sendero de la evolución, porque el sendero del rayo relampagueante es el de la involución, porque es desde la unidad a toda la manifestación. Entonces, cuando llegas a Malhut, si no te has tomado la pastilla azul, te puedes tomar la pastilla roja de Neo. Y entonces, ¿qué pasa? Que se inicia el sendero de la evolución. Y para poder iniciar el ascenso, el rayo relampagueante tiene que descender hasta un punto, que es el punto más bajo de Malhut, que se llama Nadir, y rodearlo. Esto es como en unas regatas, es decir, tienes que dar la vuelta a la boya para continuar, no puedes saltártela, porque entonces quedas eliminado. Es decir, tienes que dar la vuelta al Nadir, que es el punto más bajo, es decir, tienes que bajar a los infiernos, rodearlos para volver a ascender. Y esto es el número 11. Entonces, el número 11, como dicen los cabalistas, es la subida de la escalera. Y aquí tenemos en el gráfico cuando te tomas la pastilla roja como Neo, ¿no? Es decir, el despertar. Es decir, no me quedo latente e inerte en la materia, sino que me doy cuenta de que hay un videojuego, de que yo soy el jugador humano, pero de que hay un jugador divino. Y entonces, al tomar la pastilla, es la subida de la escalera para volver a la unidad. El 11 es el despertar de la conciencia, el viaje iniciático donde despertamos de la ilusión maya, de la dualidad y descubrimos que la unidad es indivisible, que es a donde yo voy a ir a parar. Y aquí prestar atención a lo que voy a decir ahora porque es el quid de la cuestión de todo lo que llevo hablando toda la tarde. Donde la unidad que se mira en el espejo produce la ilusión de dualidad. No es un 11, son dos unos. Pero como estamos hablando de las fichas, entonces, qué son los 38 remedios? ¿Qué son las fichas del tablero? El peldaño hacia Dios, la subida de la escalera, el viaje iniciático, el despertar de la conciencia, la pastilla roja que te permite salir del videojuego, de la Matrix, para darte cuenta de que hay un jugador divino y que el jugador divino también eres tú, que es a donde voy a ir a parar. Entonces, qué maravilla que nos deja el doctor Bach esta estructura montada donde está hablando que nos da 38 pastillas rojas para despertar del videojuego, para salirnos de la Matrix, para rasgar el velo, ese velo que nos hace creer que hay dualidad, cuando en realidad la unidad es solo una y es indivisible. Bien, ya queda poquito, no que que nos quiero cansar demasiado. Entonces, ¿a dónde voy a parar? Hemos visto las fichas y ahora vamos a ver el tablero. Y el tablero,
aunque muchos autores que yo he leído, por ejemplo, como Julian Barnard, que dice que en este esquema al final ese 1 más el 1 es un 2, porque es la dualidad y son las dos partes de su trabajo, y he visto mucha gente que cuando ve este esquema cree que hay un 2, porque es el 1 más el 1, ¿no? Estamos hablando del tablero de juego. Pues no. Entonces, en la realidad de la mónada que proviene del cero, es decir, por encima del videojuego, el jugador divino, 1 más 1 es 1, porque estamos hablando de un universo holográfico. Y Bach nos lo ha dicho todo el rato, es un esquema espejo. Es un esquema espejo. Entonces, la unidad, la mónada es indivisible. Lo único que la puede hacer divisible es la ficción de que hay dualidad. Y eso solo se consigue cuando la unidad se mira a sí misma en el espejo, cuando la unidad se mira a sí misma en el espejo con la técnica del holograma. ¿Y cómo se utiliza? ¿Cuál es una de las técnicas para crear un holograma? A través de espejos. O sea, Bach nos está hablando del universo holográfico. Solo hay una unidad. Cuando te tomas la pastilla roja, te sales del videojuego y te das cuenta de que la unidad es indivisible, de que el creador y lo creado son la misma cosa. Y yo creo que esa es la gran maravilla. Entonces seguimos. El 11 al final, entonces, ¿qué es? Esos dos unos del esquema. ¿De qué nos está hablando ese tablero de juego de ajedrez? El 11 es la unidad reflejada a sí misma, 1, 1, su manifestación, la unión de los dos unos. Y para muestra un botón, aquí tenemos las matemáticas de la creación y tenemos la secuencia Fibonacci, que comienza de la misma manera, con la unidad reflejada, la unidad que se mira en el espejo, creando la ilusión de dualidad. 1, 1. Y ahí tenemos el 11, y ahí tenemos el quid de la cuestión. Las matemáticas de la creación, la secuencia Fibonacci, de la que sale la proporción áurea, la fractalidad, de la que estábamos hablando antes. Bien, un segundito. Entonces, claro, yo si me tengo que poner a leer los textos de Bach no terminamos, pero bueno, como se supone que somos todos terapeutas, todo esto que acabo de decir, Bach nos lo explica muy bien en su quinta verdad fundamental, que se llama la unidad de todas las cosas. Y es que Bach nos lo ha estado contando todo el rato, nos está hablando de que el universo es holográfico, nos está hablando de que nosotros somos fractales del universo, fractales del mismo Dios. Esos rayitos que salen del sol central, somos fractales de la divinidad. Entonces, resumiendo, los 38 remedios son las herramientas que hacen posible elevar nuestras vibraciones y despertar en conciencia, hacer el camino de vuelta hacia la unidad. Al despertar, rasgamos el velo de la ilusión maya y somos conscientes de que la dualidad no existe y que el creador y la creación son uno. La gran verdad, la del tablero, que es el esquema en espejo, es que somos uno con la consciencia creadora y por tanto creadores de nuestra propia realidad. Y esto nos lo dice Bach desde el principio hasta el final. Y como Bach conocía el Bhagavad Gita, para no volver a repetir la quinta verdad fundamental, pero para que veáis que todo está conectado y que todas las sabidurías milenarias nos han venido a contar la misma gran verdad, voy a terminar. Bach nos dice, el creador de todas las cosas es amor. Y yo voy a acabar con el Bhagavad Gita, que es uno de mis libros de cabecera, que dice, en el Bhagavad Gita, Krishna, que es la divinidad, le dice a Arjuna, y esto es la quinta verdad de Bach, ten bien en claro la decisiva importancia del amor. Amar es conocerme. El propio acto de amar es la experiencia de conocerme, porque yo soy amor, Arjuna. Amar es conocer mi naturaleza más íntima, la verdad que yo soy. Mediante este conocimiento profundo y sagrado, tendrás acceso a mí, te volverás uno con mi ser.
Amar es conocer a Dios. Quien conoce profundamente a Dios se vuelve Dios mismo. Y eso es lo que Bach nos explica en el esquema de espejo. Tenemos la pastilla roja para despertar a la gran verdad de que nosotros somos los creadores de nuestro universo, los creadores de nuestra realidad. Por eso esa matización constante de Bach de tenemos que liberarnos hasta de los propios astros. Tenemos que salirnos del videojuego. Tenemos que salir del mundo astral. Tenemos que dar la vuelta al nadir y subir para arriba. Para eso nos dio los maravillosos 38 remedios. Y si seguís aquí vivos, pues yo doy por finalizada la exposición. Muchísimas gracias. Ha sido maravilloso poder compartir. Ya sé que no me he podido explayar en todo lo que me gustaría explicar, pero tenía un tiempo limitado. Así que, bueno, dejo de compartir la pantalla y ya vuelvo. Magnífica exposición, cierto. Bueno, si tenéis alguna pregunta, tanto gracias, ya te digo, muchísimas gracias porque, vaya, nos has abierto los ojos a realidades que no sabíamos, ¿no? Y estas casualidades, ¿no? De todas las, digamos, místicas, todas las culturas van a parar a un mismo sitio, ¿no? A esta tríada, sea de Egipto, sea de donde sea, ¿no? Ha sido un descubrimiento fantástico, al menos por mi parte, y espero que el resto de personas pues piensen lo mismo. Por aquí nos están pidiendo una segunda parte. ¿Vale? María Marcela dice, tiene que haber una segunda parte. A ver, vamos. ¡Guau! Dice, wow, estoy boba de admiración. José Llobet, que es una de nuestras voluntarias. Muchas gracias, Raquel. Muchísimas gracias por todos los datos. Una magnífica charla. A ver si hay algo que me pasan de YouTube, si hay alguna pregunta también, y te la pasamos. Perdón, que me lo pasan en el móvil. Sí, hay comentarios, sí. Vale. Vale, también en YouTube tenemos bravísimo, salir de la Matrix, nos dicen. Sí. Mónica dice, es maravilloso, muy interesante, Raquel, como siempre, Antonio. Verónica, seguimos vivísimos con tu exposición. Mil gracias. Magnífico, me ha encantado, Mercedes. En fin, que ya ves que nos has dejado boca abiertos a todos, ¿eh? Es un lujo escucharte, nos dicen, ¿vale? Excelente exposición. Bien, ya ves que todos son felicitaciones. A ver, aquí hay otra en el chat. A ver cómo está, que te lo paso. Gracias, excelente. Nos permite ampliar mi conciencia y entendimiento sobre este maravilloso legado, nos dice Trina. O sea que ya has visto que no nos has atabalado, como tú dices, sino todo. Bueno, menos mal, me estaba preocupada porque digo, no sé si va a ser demasiado. En una segunda parte. Segunda. Bueno, hay más cosas que las que hablar que me he dejado porque ya no cabían, como el número 38. Cristina, bueno, ya ves que todos son felicitaciones. Saludos desde Argentina, te envían por YouTube. María es la que nos saluda, María Menafra, es la persona que nos saluda te saluda desde la Argentina. Alba nos dice, ¿cuánta filosofía contienen los números? Con lo simple que son. ¡Guau! Gracias por... Sí, nos parece que es 1, 2, 3, 4. Sí, ¿vale? Mira, también piden segunda parte, no te libras, ¿eh? Bueno, pues habrá segunda parte. En YouTube también las personas están todas revolucionadas, ¿eh? Revolucionado YouTube. Espero que para bien. Fátima Souza te dice obrigada, muy interesante, y te envía una rosa. Sí. Muchas gracias.
Me pregunta, dice, ¿lo del 38 que son 11 tiene algún significado? Sí, pero esto ya lo dejaremos para la segunda parte. La pregunta lo pone Verónica. Esto, la segunda parte, Verónica. Cristina nos dice, me ha encantado la explicación, sobre todo la terminación. Venimos de una fuente y hemos de ir a ella. Trina, creo que te lo he dicho. Gracias, excelente. Nos permite ampliar mi conciencia y entendimiento sobre este maravilloso legado. Desde luego es verdad, ¿eh? No somos conscientes del gran legado que nos hizo Bach y de su de su personalidad, ¿eh? Todo, Sí. como bien dices, que hay secretos, ¿no? Que solo a Sí. veces los iniciados saben encontrar y menos mal que tú nos lo resumes un poco. Bueno, yo soy una aprendiz. No vaya a aprender. A ver, que nos decía, solo comentar a Raquel que el símbolo que surge como un rayo de las Éfiras cuando desciende al Nadir, el gráfico del rayo es el mismo símbolo que el latido del corazón y la frecuencia cardíaca, el camino de regreso a casa. Muy Eso bueno, María muy bueno. Marcela, nos lo dice María Marcela. Gracias, Pues María. muchas gracias, me ha encantado esto. Sí, 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 pues gracias. Dices que veo patrones, te dice. Claro, es que ahí es donde está la cosa, que cuando empiezas a ver patrones, yo hay veces que tengo que parar por decir, venga, un momento, un momento, que me voy a poner el gorro de cascabeles en breve, como no pare. Pues ven, yo creo que si ya no hay más preguntas. Ah, sí, 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 espera, espera. Sí, Juan levantó la mano. Sí, sí, dice el estribillo de la canción, María Lupe, te dice, Ulere, estoy agradecida de conocer la fuerza que tiene el saber. Saber que soy no solo lo que piensa, decido ser que observa a la que piensa. Qué bueno. Sí, sí. Es que aquí, claro, en este videojuego hay el jugador humano y el jugador divino. Qué bueno, nos dicen. Excelente la presentación, Patricia y Silvia desde Argentina, también te dicen. Y Juan, escribe por favor tu pregunta en el chat. Ah, ya está, dice Juan. Se está viendo mucho el número 11 por todas partes y no es causal. Toca volver a casa. Bueno, estamos en el momento del despertar, se supone, ¿no? Que tenemos que... Yo creo que ya muchos hemos tomado la pastilla roja. Cuando tomas la pastilla roja ya no hay vuelta atrás. No puedes volver a hacerte el dormido. Ya no, no vale. Ya no vale. Drima Cecilia Kulboditz dice, muchas gracias, increíble, increíble como todo se une. Mercedes Carrión dice, la noche oscura del alma es llegar al 11 después de Malkut. Vale, esto también es muy interesante. El tema es que como llega uno al 11, muchas veces el despertar es un despertar amargo, sino que acordaos de Neo, ¿no? Cuando toma pastilla roja y se da cuenta de que toda la vida que tenía era una ficción y que era un videojuego, ¿no? Y que la realidad, pues, entonces, claro, la pastilla roja, el 11, ese despertar, no siempre es ver luces y ver a Dios y la iluminación y el samadhi, sino que a veces es por eso es el ave fénix. A veces nos tenemos que simbólicamente morir, o sea, o por lo menos ese ego tiene que reajustarse con la muerte consecutiva, y de ahí tiene que surgir entonces ese ave fénix, ¿no? Que es el que va hacia la luz. Pero claro, nadie dijo que la muerte fuera fácil, ¿no? Aunque sea la muerte simbólica del ego. Por eso muchas veces al llegar, al nadir, pues hay una muerte simbólica del ego, sí. Porque empiezas a asomarte y empiezas a darte cuenta de que esto es un videojuego. Drina Cecilia, que te preguntó antes, que dice muchas gracias, increíble, dice como todo se une, que te lo ha comentado, es de Chile, o sea que te envía saludos desde Chile. Y aquí tenemos Lupe en el chat que dice, estamos todos inmersos en un videojuego, en este día de colegio, es verdad. Totalmente. Pues sí, pues bien, yo creo que podemos cerrar de momento esta primera parte, ¿vale? Vale. Bueno, ya despedimos
a Raquel, dándole las gracias por esta magnífica exposición y como Muchas gracias a vosotros. pidiéndole la segunda parte, yo me lo apunto. Así que muchísimas gracias, buenos días o buenas noches o buenas tardes a todos los que habéis conectado, depende de vuestro país y hasta siempre. Seribac y todos nosotros os esperamos. Gracias y adiós a Muchas todos. gracias, adiós.